Bueno, parece que nos encontramos ante un poema en el que, de manera general, para dar un argumento básico, hay un gitano al que se le ha dicho de antemano que va a morir, y entonces lo que le ocurre a él es que esta premonición de la muerte en 2 meses le provoca angustia, le provoca insomnio, tanto a él como ya veremos también a su caballo, hasta que ese destino que él no sabe si terminará por cumplirse, pues finaliza cumpliéndose tal y como se había preconizado. Bien, vamos a empezar viendo en este primer fragmento ese agobio, esa angustia que tiene el pobre hombre, y después ya nos dirá a qué se debe esa angustia. Bien, mi soledad sin descanso, un verso que es importante porque después veremos en el verso quinto, empezando por el final, que una vez que ya se ha producido la muerte, se repite el verso cambiando la preposición. Soledad con descanso, ¿vale? Bien, ¿por qué no descansa? Pues nos dice que tanto los ojos pequeños que tiene él como los grandes ojos de su caballo no pueden dormir por las noches, no se cierran por la noche, ni miran al otro lado, donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos. Bien, el número 13 ya sabemos que de manera tradicional ha sido un número que... Sí, 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 por supuesto. ¿Se me oye así bien? Vale. Decía que el número 13 habitualmente o de manera tradicional se ha considerado un número de mala suerte, de mal augurio, de mal presagio, y entonces ese sueño que él podría tener más o menos tranquilo y apacible durante las noches, pues está siempre tendiendo hacia esa muerte que le está esperando. Y entonces dice que no puede dormir, sino que esos ojos limpios, duros, desvelados, miran a un norte de metales y peñascos, ¿vale? Rocas duras, metales fríos, ya sabemos que eso es siempre un poquito el símbolo de la muerte. Donde mi cuerpo sin venas, es decir, mi cuerpo ya carente de sangre, carente de vida, consulta naipes helados. A ver, ¿por qué aparecen los naipes? Evidentemente esa premonición de la muerte se debe a que le han echado las cartas, gracias señor Muñoz, y que le han dicho que iba a morir. Entonces, bueno, vemos cómo eso provoca angustia, no puede dormir, insomnio, etcétera, en el protagonista. Bien, mientras él está tan intranquilo y tan agobiado, nos encontramos con la situación del mundo que le rodea en el segundo fragmento. Los densos bueyes del agua embisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos ondulados. Bien, ¿qué son esos bueyes del agua? Las olas del mar, ¿vale? Entonces, mientras él está como está, tan agobiado hemos dicho, el resto del mundo sigue tranquilo, a su marcha, y sin ser consciente de qué es lo que le ha ocurrido a él. Y los martillos, es decir, el trabajo que están llevando a cabo otros, lo único que le recuerdan a él es continuamente esa sensación de la muerte inminente que le han, que le han adivinado de antemano. Bien, ya veis que esos yunques son sonámbulos, igual que el caballo, igual que el jinete, es decir, que el propio protagonista, y entonces parece que ese ruido, esa imagen sonora que nos está planteando, lo que está haciendo es aportarle mayor tensión a esa situación ya tensa de por sí que tiene el protagonista ante el anuncio de su muerte. Bien, no sé si hay alguna cosa que queréis añadir a lo que hemos visto. ¿No? De acuerdo. Bien, vamos a continuación al fragmento en el que se nos habla acerca de esa premonición o del anuncio de la muerte por adelantado. El 25 de junio le dijeron el amargo. Bien, eso es lo que nos va a aparecer a partir de este momento. Ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio. ¿Para qué? Disculpa. Para ponerlas en su tumba. También para limpiar el terreno para que allí se cree la tumba donde lo van a poner. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo. Vamos, eso es la lápida sin ninguna duda. Porque cicutas y ortigas nacerán en tu costado. Parece que esos son los dos tipos de planta que solían rodear a los enterramientos.
Y ahora una cosa curiosa, agujas de cal mojada te morderán los zapatos. ¿Qué creemos que es eso? ¿Bichos? ¿Qué bichos? Gusanos. Exacto. Ahí tenemos otra imagen visual, las agujas, algo alargado, de cal, por tanto, blancos. Lo único que le pueden morder los zapatos una vez muertos son los gusanos que empiecen a acampar por ahí. Bien, a continuación se nos dice ya no solo que va a morir, sino en qué momento y en qué lugar. Será de noche, en lo oscuro, por los montes imantados donde los bueyes del agua beben los juncos soñando. Es decir, mientras toda la naturaleza esté en absoluta tranquilidad y paz, es decir, sin preocuparse de tu sufrimiento, tú vas a morir. Bien. Continuamos con esa imagen posterior que da acerca del hombre amortajado, pide luces y campanas, aprende a cruzar las manos. Esa imagen del cadáver con las manos cruzadas es bastante, yo creo que bastante recurrente. Y gusta los aires fríos de metales y peñascos. Es decir, acostúmbrate a la frialdad de la muerte, ¿de acuerdo? Esa aparición de nuevo del aire, siempre como símbolo premonitorio de algo terrible, sigue estando aquí presente. Y los metales y peñascos, si os habéis fijado, justo en el primero de los fragmentos, también nos aparecían, ¿de acuerdo? Y bueno, la finalización de todas esas advertencias, dentro de 2 meses ya te harás amortajado. Vale. Bien, en el momento en que se termina esa predicción por parte de quien le está echando las cartas, una nebulosa se mueve en el aire, es decir, aparece de nuevo ese viento y esa niebla que lo cubre todo, también como un símbolo de presagio terrible, mientras el cielo se cubre y se llena todo de silencio. Es decir, la naturaleza de nuevo nos está anunciando alguna situación que va a ser evidentemente mala. Es como si estuviera certificando que ese presagio va a ser real y terminará por cumplirse. Bien, es lo que nos va a contar a partir ya de este último fragmento, la resolución del mismo. El 25 de junio abrió sus ojos amargo. Cuando decimos abrió sus ojos, los abrió al conocimiento de su muerte, ¿de acuerdo? Se enteró, conoció qué es lo que le iba a pasar, y el 25 de agosto, 2 meses después, tal y como se había predicho, se tendió para cerrarlos. Bien, ya está muerto, se ha cumplido el presagio. ¿Qué es lo que ocurre? Que los hombres bajaban la calle para ver al emplazado. ¿Por qué? Todo el mundo era consciente de que se le había emplazado a morirse 2 años después. Se le había citado a esa muerte, todo el mundo lo sabía, nadie había hecho nada, cada cual había seguido con su vida, y ahora lo que van a ver es, más por morbo que por otra cosa, si, oye, al final se ha cumplido esa predicción. ¿De acuerdo? Y así es como se ha cumplido. Bien, bajaban para ver al emplazado, que fijaba sobre el muro su soledad con descanso. Bien, ya hemos comentado antes esa diferencia en la repetición del verso con la alteración de la preposición. Al principio se ha insistido mucho en que el pobre desgraciado no podía dormir, sufriendo, angustiado por su muerte, y ahora que ya se ha muerto, pues bueno, descansa de esa angustia. También podríamos entender el descansa en paz como algo muy, muy habitual en las inscripciones lapidarias. Y la última de las visiones que se nos presenta es un poco esa tranquilidad o ese descanso al que por fin se ha visto sometido. Lo vemos cubierto por una sábana impecable de duro acento romano. Es decir, lo del duro acento a mí me provoca, al menos, o me sugiere una visión de una sábana, muy, muy tersa, nada arrugada, ¿vale? Parece como si estuviera hecha de un soporte duro. Daba equilibrio a la muerte con las rectas de sus patios. Es decir, todo se ha instalado con tranquilidad, está relajado, está descansando por fin. Sí, dime. ¿Podría ser esto un suicidio por angustia del solo y al final ha decidido que el mismo de lo que tiene? Tanta angustia del solo. Me estás preguntando si creo que se ha dejado llevar y ya está. Sí, que en vez de haberlo matado a alguien que se haya suicidado él mismo. A ver, si eso es lo que tú crees, tiene que ser porque lo creas tú. El poema no dice nada de eso. O sea, no se sabe
¿Cuál es la razón de la muerte? Simplemente te vas a morir. Es probable que la propia angustia hubiera podido provocar que se suicidara por no poder soportarlo. Pero claro, también estar angustiado 2 meses para suicidarte el día en que te han predicho que te vas a morir, en fin, parece un poco hasta excesivamente tétrico, ¿no? ¿Tiene algo especial las fechas? El 25 de junio. Yo personalmente creo que no. Pero a ver, el 25 de julio es Santiago. ¿De acuerdo? Es el que está en medio entre los dos. No sé si tiene alguna justificación el día 25. Yo personalmente no lo creo, pero tampoco lo sé. No lo sé. Sería cuestión de investigarlo, eso sí. Dime. ¿Qué significado tiene ¿Qué significado tiene lo de naipes helados? el qué, perdona? Cuando pones naipes helados. Naipes helados. Sí, lo hemos comentado antes. Se supone que la predicción de la muerte no es porque le llegue a alguien y le diga, oye, que te vas a morir, sino que alguien le ha echado las cartas, los naipes, ¿vale? Y el naipe es helado porque está preconizando esa muerte. Sí. Bueno, pues esto es todo.